Personalmente he experimentado que en la conversación con el Padre esto ha sido una especie de legado que quería dejar, un empuje para no bajar los brazos en las obras comenzadas y en animarnos a realizarlas con todas las fuerzas, hacerlas crecer y dar abundantes frutos. Sabemos que hay mucho y muy rico material al respecto, tanto en el derecho propio como en el ejemplo de tantos santos a los que el fundador nos ha animado a tenerles particular devoción y aprender de sus enseñanzas. Para el siguiente trabajo desarrollaremos 3 puntos. Primero, fundamento. Segundo, un ejemplo de San Camilo de Lelis. Y el tercero, algo del derecho propio. En primer lugar, el fundamento. Como dijimos en la introducción, es claro que desde el nacimiento de nuestra familia se ha querido que se preste atención especial al cuidado de los pobres. Como miembros de esta familia tenemos que tener muy presente el fundamento de nuestras obras de caridad. Tiene que ser el que debería inspirar cualquier actividad que emprendamos y de un modo especial se menciona el apostolado con los pobres, no por una cuestión ideológica, sino viendo en ellos al mismo Cristo. Veamos de qué se trata. Ya en el número 7 de nuestras constituciones, al hablar del fundamento de nuestro camino, dice, un número muy conocido por todos, queremos fundarnos en Jesucristo, que ha venido en carne, y en solo Cristo, y Cristo siempre, y Cristo en todo, y Cristo en todos, y Cristo todo, porque la roca es Cristo, y nadie puede poner otro fundamento. Queremos amar y servir, y hacer amar y hacer servir a Jesucristo, a su cuerpo y a su espíritu, tanto el cuerpo físico de Cristo en la Eucaristía, cuanto al cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia, formada por nosotros mismos, que por la santidad de vida debemos llegar a ser otros Cristos, y por todos los hombres en los que vemos al mismo Cristo. Y acá está lo nuestro, en especial los pobres, los pecadores y los enemigos. Nuestro fundamento es Jesucristo. Eso es bien claro y tajante. Si nos desviamos de Cristo, cualquier cosa que hagamos, aunque sea apariencia de ser muy buena, no sirve de nada, porque separados de mí no podéis hacer nada. Esto no se discute. Pero también sabemos, y está escrito por los mismos apóstoles, que si alguno dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien nunca ha visto. La caridad se concretiza en el prójimo, de más está decirlo, pero el Padre Güela ha querido que queden los primeros renglones de las constituciones, que ese prójimo tiene que ser en especial los pobres. Vamos a seguir en este punto una carta circular que enviara el año 2018 el padre Gustavo Nieto, dedicada así, a nuestros religiosos que con gran generosidad se dedican a la difícil y exigente misión de cuidar todo el día y todos los días a los predilectos de Jesús. En el número 174 de nuestras constituciones se nos manda privilegiar la atención de pobres, enfermos y necesitados de todo tipo, porque la caridad de Cristo nos urge, practicando concretamente la caridad como testimonio. De tal modo, las obras de misericordia, sobre todo con discapacitados, se convierten en uno de los elementos no negociables adjuntos al carisma de nuestro instituto, y eso no lo debemos perder nunca de vista. Es por esto que debemos ser muy conscientes que las obras de atención a los pobres están inmersas en nuestro carisma de un modo intrínseco y fundamental. Conforme a nuestro carisma de enseñorar para Jesucristo todo lo auténticamente humano, nuestro apostolado ha de ser el de dedicarnos a la predicación de la palabra de Dios, más tajante que espada de 2 filos en todas sus formas. Y de entre los numerosos ejemplos con el que el derecho propio ilustra los medios por los que hemos de llevar a cabo nuestra misión, la enseñanza, el estudio, las misiones populares,
los ejercicios espirituales, la formación cristiana de niños y jóvenes, se destacan excelsas las obras de caridad con los más necesitados, niños abandonados, minusválidos, enfermos, ancianos. Por tanto, podemos decir también que la caridad, especialmente con los más necesitados, es nuestra prédica. Aquí está explícita nuestra misión. Plasmar el carisma en esta obra, en esta obra que Dios nos ha plantado. Estemos ciertos que, como decía San Luis Orione, la Iglesia y la sociedad tienen hoy necesidad de almas grandes que amen a Dios y al prójimo sin medida y que se consagren como víctimas a la caridad, que todavía es aquella que puede hacer retornar a los hombres a la fe, pues es la caridad la que abre los ojos de la fe y enfervoriza los corazones de amor hacia Dios. De aquí que con incontenible ímpetu nuestras constituciones nos exhortan a este magnífico apostolado diciendo: la caridad, solo la caridad salvará al mundo. Las obras de misericordia nos permiten corroborar con obras lo que se anuncia. En ellas, en las obras de misericordia, se vive la predicación de Jesucristo por los pobres, se vive la predilección de Jesucristo por los pobres y pequeños. Ellas son escuela de vida, de fe para los religiosos. Allí se aprende la presencia y acción de la providencia divina, en lo material y principalmente en lo espiritual. De ellas brota un caudal incalculable de bienes espirituales para toda la familia religiosa. Nos dedicamos a la práctica de las obras de misericordia corporales porque nuestro Redentor así lo hizo, demostrando su doctrina, compadeciéndose de la humanidad dolida. Por ello, es un grave abuso y una ofensa a la bondad divina considerar la labor allí como un destino de menor categoría o incluso de castigo. Es todo lo contrario. La dedicación de los religiosos con las personas que sufren hace creíble y atractivo el sacerdocio y la vida religiosa. Y es siempre fuente de conversiones, porque el amor de Dios, cuando es visible en quien atiende al que sufre, llama la atención más que el sufrimiento de quien lo padece. Además, este apostolado es fuente pródiga de vocaciones, porque Dios siempre ha de enviar quienes se ocupen de sus pobres y más necesitados, siempre que se les atienda como Él espera. Observemos la gran estima con que el derecho propio considera a los religiosos que se dedican a las obras de misericordia, al punto tal que lo llama piezas claves del empeño apostólico de nuestro instituto, por su mayor participación e imitación en el radicalismo del anonadamiento del Verbo de Dios. Es una gran responsabilidad la que se nos encomienda. No debemos tomar esta misión como un tiempo que tiene que pasar y listo, inclusive para algunos como un mal necesario. Tenemos que ser conscientes de la importancia en formarnos, en perfeccionarnos. Debemos ser profesionales de la caridad, fundando nuestra caridad en una profunda oración que busque la identificación con el mismo Cristo, de quien queremos prolongar en nuestras obras su modo de vivir en la tierra. Por eso, es recomendable que todas las jurisdicciones religiosas preparen a sus miembros en este tipo de obras, para afirmar con el ejemplo concreto lo que se proclama con la palabra, ya que, como enseña Benedicto XVI, la actividad caritativa es parte esencial de la misión de la Iglesia. Esto es lo que se intenta con estas jornadas que estamos realizando. Por tanto, seamos magnánimos, procuremos profundizar a fondo cada tarea que nos corresponde realizar, sabiendo que no solo estamos llevando adelante una obra propia de nuestro carisma, sino que incluso somos piezas claves para que este carisma fructifique en la Iglesia y en el mundo entero. Todos los religiosos de nuestro instituto
Debemos tener las obras de misericordia bien ancladas en nuestra mente y en nuestros corazones. Nuestros chicos tienen que estar anclados en nuestra mente y en nuestro corazón. Quienes se ofrecen día a día en las distintas obras de caridad dispersas por tantos lados, tienen que estar anclados en nuestra mente y en nuestro corazón, siempre, no solo mientras nos toque vivir en un hogar. Esto es lo que crea ese espíritu de familia y de comunión de fuerzas y de intención que siempre inculcó el Padre Abuela. Segundo punto, el ejemplo de San Camilo de Lelis. Todas nuestras obras están inspiradas en muchos santos, a los que el fundador ha querido que sigamos como ejemplo, tomando de sus obras, experiencias y doctrinas, para desde allí realizar las obras de nuestra familia según la impronta de nuestro carisma. Por eso es de gran importancia conocer y valorar la vida de los santos, y más aún los relacionados al apostolado o misión en particular que nos ha sido encomendada. Aquí va uno de esos ejemplos, San Camilo de Lelis, servidor de Cristo en la persona de los hermanos. Este santo, podemos decir, que encontró a Jesucristo en los enfermos pobres, a los que amaba y servía con todo su corazón. Diremos una pequeña reseña de su vida para luego ahondar en lo que fue su amor a los pobres y su visión de Cristo en ellos. Camilo nace en la región de los Abruzos, en Italia, en 1550 y muere en Roma en 1614. Su madre era sexagenaria cuando nace Camilo y muere cuando éste tenía 13 años. Ya cuando aún vivía su madre, empieza a mostrar un carácter fuerte y rebelde, pero su madre logra inculcarle los principios de la fe cristiana. Cuando muere, se va con su padre al ejército y ahí se acrecientan sus vicios de juego y de apostar todo, ¿no? Esto lo lleva por un mal camino, apostando y perdiendo todo en el juego. Así es como una vez en las calles de Nápoles pierde todo, hasta incluso la camisa que llevaba puesta. Por lo que se ve obligado a mendigar, queda en la miseria total. Ahí es donde empieza su conversión, empieza trabajando en un convento de capuchinos donde luego se hace capuchino. Pero por problemas de salud no puede continuar allí y ahí es donde va al hospital en Roma, al Hospital San Giacomo, donde empieza a cuidar a los enfermos con una caridad ejemplar. Es muy gracioso porque años antes, él habiendo estado ahí como enfermo porque tiene una llaga en la pierna que lo hace sufrir mucho durante toda su vida, estando ahí lo echan por incorregible. Bueno, él ahí empieza a mostrar su caridad ejemplar. En 1582 funda la Orden de los Ministros de los Enfermos, donde culmina los últimos años de su vida. Hay un hecho que se destaca, que es un sueño que tiene su madre antes de que él nazca. Dice así. Se narra que un día ella le dijo: Camilo, hijo mío, ven aquí, mírame bien y escucha lo que voy a decir. Mira lo que me hace sufrir. Te voy a decir un secreto que nunca te he dicho. Antes que tú nacieses, yo te vi en sueños. Tú ibas delante de un escuadrón de niños. ¿Y sabes qué llevabais todos en el pecho? Pues una cruz. Y tú además llevabas otra cruz en un estandarte, que levantabas al frente de todos. ¿Y sabes qué puede significar este sueño de tu madre antes de traerte al mundo? Temo que sea un mal augurio. Temo por ti, hijo mío. Esa cruz puede ser la cruz que llevan los condenados por la justicia, cuando van al patíbulo. Camilo, si sigues así y no haces caso a las palabras de tu madre, el sueño será verdad. Mira que a veces los sueños se cumplen. Si sigues así, lo vas a cumplir. Hijo mío, eso sería mi muerte y la ruina de toda tu casa.
Bueno, vamos a ver algunas cosas del espíritu de San Camilo. Tomamos de un libro del padre Mario Banti, que es ministro de los enfermos camiliano, y nosotros veremos algunos puntos que se destacan en su vida para nuestro provecho. En primer lugar, la importancia de la caridad en la atención. Cuando San Camilo está decidido a fundar una compañía para atender a los enfermos, es su deseo que sin miras de lucro, sino espontáneamente y por amor de Dios, les sirvieran con aquella caridad y amor con que las madres suelen cuidar a sus hijitos enfermos. Dice, cada uno pide al Señor le dé un afecto de madre para con su prójimo, a fin de que podamos servirle con absoluta caridad, tanto en cuanto a su alma como en cuanto a su cuerpo, pues deseamos, con la gracia de Dios, servir a todos los enfermos con el mismo afecto con que el amor de una madre suele servir a su único hijo enfermo. Esta es mi vocación, este es mi propósito y todo mi fin, servir a los pobres enfermos como a mis reyes y príncipes, pues sirviéndoles a ellos sirvo a Cristo, Redentor nuestro. Cuentan las hermanas de un hospital de Génova. Nos hacían muchas exhortaciones sobre las obras de caridad, y al decirle, nosotras que nos hablase también de otras cosas, respondía, esta virtud de la caridad es la más importante, y así como los mercaderes hablan siempre de sus negocios, también nosotros debemos hablar siempre de las obras de misericordia. Vosotras, cumpliendo con estas obras, no debéis envidiar ni a la misma reina, pues practicándolas tenéis ocasión más propicia para ganar el cielo. Hasta aquí lo de San Camilo. Como el Evangelio se hace operante mediante la caridad, que es la gloria de la Iglesia y signo de su fidelidad al Señor, el derecho propio nos enseña que los pobres son Cristo, representan el papel del Hijo de Dios. En todo hombre está Jesucristo oculto en el fondo de su alma. En el amor preferencial que debemos tener por los pobres, no tenemos que descuidar el modo. Esa caridad debe ser tan extrema como una madre que cuida a su hijo, hasta ser víctimas de la caridad. Segunda cosa que destacamos en San Camilo es la cruz. La cruz que lleváis en el pecho, decía San Camilo a sus religiosos, debe serviros de continuo estímulo para mortificaros y padecer por Cristo en todo lugar, soportando toda incomodidad y trabajo por el amor al prójimo. Camilo se gloriaba de llevar este emblema que su madre había visto en sueños antes de darlo a luz, y al volver a su pueblo natal con este signo de la cruz, contestaba cuando le recordaban el sueño de su madre. Sí, esta es aquella cruz que mi madre creyó traería la ruina y la destrucción de mi casa. Por el contrario, ved cómo Dios se ha servido de ella para resurrección de muchos y exaltación de su gloria. Cuán diferentes son los designios de Dios de los pensamientos de los hombres. Padres y hermanos míos, decía, no os entibiéis en un ministerio tan agradable al Señor, ni la continua brega, ni la batalla que continuamente os presenta el demonio, nuestro enemigo, ni tampoco la repugnancia que en esto sintiere vuestra carne. Ved la forma de adelantar continuamente y con la mayor diligencia siempre más en el fervor de la caridad para con los pobres enfermos, sabiendo con certeza que el que así trabaje recibirá tan gran premio de nuestro Señor que tendrá por muy bien empleados todos aquellos pequeños trabajos y el cansancio que habrá pasado en tales servicios. Hasta acá San Camilo. Nadie nos prometió que sería fácil. Si Cristo cargó con la cruz y nos invitó a hacerlo, tenemos que saber que en todas las obras vamos a encontrar la bendición de la cruz. Por eso, se exige una disposición y preparación de los religiosos para estar dispuestos a renunciar a sí mismos, a sus gustos, etc. Y para eso tenemos que estar muy unidos a la cruz de Cristo.
Tercer punto que resaltamos en San Camilo es la sublimidad de atender a los pobres enfermos. San Camilo invoca la autoridad divina para aprobarlo. Aquellos que ingresen en la orden de ministros de enfermos deben tener en cuenta la verdad que Cristo Jesús dice: cada vez que hicieseis algo por el más pequeñito de estos mis hermanos, a mí lo habéis hecho. Y en otra parte, estaba enfermo y me visitasteis. Venid, benditos de mi Padre. Hubiera podido añadir el testimonio de las sagradas, al testimonio de las Sagradas Escrituras la promesa sensible del Santo Crucifijo. Prosigue, yo te ayudaré, que esta obra no es tuya, sino mía. Y las palabras de San Felipe Neri: en verdad, esta obra es prodigiosa y está hecha sin los medios y el poder de los hombres. Y en fin, con las afirmaciones de muchas personas que no cesaban de repetir cuando les veían: esta vocación es más de ángeles que de hombres. En verdad, los ángeles con vestidura humana buscaron algunas veces a los ministros de los enfermos para asistir a algún moribundo abandonado, y algunas veces también hicieron las veces de ministros de los enfermos. Hasta acá San Camilo. El dolor es algo precioso y de incalculable valor, ya que es elegido por Dios para redimirnos. He aquí la razón más profunda de nuestro apostolado con los enfermos. Deben ser siempre nuestros preferidos. La cuarta cosa que destacamos en San Camilo es la fidelidad. Escribía: dichosos los ministros de los enfermos que empleen bien el talento que el Señor les ha dado, trabajando en esta su santa viña, viviendo bien y santamente, ejerciendo con fervor la caridad y la misericordia para con los miembros de Cristo. Desgraciados de nosotros si enterramos este talento. Padre mío, no es hora de descansar. Procuremos santificarnos por camino tan bueno como tenemos. Este es el fin de los ministros de los enfermos, y pobre del que no vaya por este camino real. Tenga presente que muchos santos doctores de la Iglesia sostienen que muchos van al infierno por no hacer lo que deben. Un día, visitando la casa de Viterbo, el hermano enfermero se quejó al santo de que el superior de la casa había quitado a varios hermanos que le ayudaban en el hospital para emplearlos en los oficios de la casa. El santo sintió gran resentimiento, llamó al superior y, cerciorándose de lo ocurrido, reunió a la comunidad y en presencia de todos dijo: padres y hermanos míos, esto significa ir directamente en contra de mi fundación y de mis reglas, en virtud de las cuales he ordenado y mandado lo contrario, esto es, que al servicio y ministerio de los enfermos y de los pobres deben posponerse todos los servicios de la casa. Para vocación tan excelente se requería una preparación adecuada. Quería que en la casa religiosa todo sirviera para educar a los ministros de los enfermos. En la caridad, los ejercicios de piedad, las instrucciones, las lecturas. Los sacerdotes deben considerar también como un privilegio el ejercicio de la caridad. El mismo San Camilo dio continuamente el ejemplo. Qué importante es conocer y cumplir lo plasmado en el derecho propio, constituciones, directorios y reglamentos. Que sepamos vivir en nuestras obras cumpliendo a la perfección, según nuestras reglas, lo que Dios nos encomienda. Defendamos con nuestro ejemplo de vida, dando una marcada impronta de nuestro carisma en cada una de ellas. Bueno, y como tercer punto vamos a decir algo del derecho propio, si bien ya hemos estado hablando. En primer lugar, vamos a hablar un poco sobre las líneas de acción de la Ciudad de la Caridad. Así como hemos visto la atención que insistía San Camilo que debían tener aquellos que quisieran ser ministros de los enfermos, así podemos decir que como miembros de nuestra familia religiosa, del Verbo encarnado, debemos ser meticulosos en llevar adelante nuestras obras con un marcado sello de nuestro carisma.
En el derecho propio encontramos innumerables indicaciones y ayuda para llevar estas obras. Simplemente aquí tocaremos dos. Desde que la Ciudad de la Caridad es concebida por nuestro fundador como un lugar donde se puede atender a todas las personas con necesidad sin poner límites a la caridad de Cristo, toda obra de caridad puede ejercerse en esta ciudad. Al respecto, entendemos que todo el trabajo pastoral se puede aglutinar en tres líneas principales. La primera es la asistencia, la segunda el voluntariado, la tercera la enseñanza de la verdad. Sobre la primera línea es lo que hemos estado hablando y lo que vivimos día a día, la asistencia. En este aspecto debemos considerar las principales necesidades de nuestro prójimo. Por lo tanto, donde hay un requerimiento, se intentará dar una respuesta. Como segunda línea de acción, el voluntariado. Una de las líneas de acción de la Ciudad de la Caridad es el voluntariado, que no puede estar restringido, sino que debe ser variado, con voluntarios por tiempos fijos y móviles, dando la posibilidad a todo el mundo de poder ayudar, generando un gran movimiento de personas con intenciones de ayudar. Es un acto de caridad que se tiene con las personas a quienes se les permite ayudar, ya que el tener misericordia con los demás es un requisito para que Dios la tenga con nosotros. Por tanto, la formación de un voluntariado lo más variado posible permitirá a muchos el poder ayudar, y esto es ya otra obra de caridad que se realizará en la Ciudad de la Caridad. El voluntariado podrá ser de lo más variado. Personas que quieran dedicar toda su vida al servicio de los más necesitados, como miembros de la Tercera Orden Seglar del Verbo Encarnado, con votos privados o sin ellos. Personas que quieran dedicar un tiempo al servicio exclusivo o parcial, voluntarios ocasionales, etc. Lo importante sería que la mayor cantidad posible de personas tome conciencia y se solidarice de múltiples maneras con quienes necesitan de nuestra caridad. En esto tampoco debemos poner límites. En el marco de la Ciudad de la Caridad es esencial para cumplir con el fin apostólico de la familia del Verbo Encarnado el generar un cambio de mentalidad en los hombres. A esto apunta la evangelización de la cultura. El voluntariado también ayuda de manera eminente a lograr un cambio de corazones. Además, podemos decir que si predicamos para que el hombre actúe, pero por otro lado, los laicos no tienen un campo concreto, se puede caer en la esterilidad propia de los que solo se acostumbran a escuchar. El objetivo de la caridad es abrir cada vez más las puertas a las personas que lo necesitan y por consiguiente se ocuparán muchas manos, ya que la pobreza y el sufrimiento en el mundo que nos toca vivir aumentan en proporción al egoísmo que es ajeno totalmente al Evangelio. Y finalmente, la caridad a gran escala se logra cuando se ejercita socialmente. En este sentido, el voluntariado, que es escuela de virtud, es la mejor herramienta para cumplir el objetivo de nuestro proyecto. Como tercera línea de acción, la enseñanza y defensa de la verdad. La enseñanza de la verdad es la obra primera que debemos encarar como instituto misionero que pretende la evangelización de la cultura. Primera de las obras de misericordia espirituales. No debemos dejarla nunca de lado. Es más, cuando ejecutamos las otras líneas de acción, debemos hacerlo pensando en esta obra. Se puede enseñar qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo mediante el ejemplo. Hay que proporcionar acciones tendientes a organizar a los miembros de nuestra Tercera Orden Seglar con el objetivo de que influyan directamente en la vida social de los países para encarnar el Evangelio en toda acción humana. Y por último vamos a nombrar
muy poco sobre las comunidades religiosas, algunas disposiciones que debe tener el religioso destinado en estas obras de misericordia. En primer lugar, la maternidad o paternidad espiritual, donde la necesidad se acentúa de modo esencial. Segundo, un profundo espíritu de fe y de sacrificio sin reservas. Tercero, procurar una intensa vida espiritual que fortalezca e ilumine al religioso a lo largo de la jornada. Cuarto, comprender y vivir profundamente la vida fraterna en común. Se hace tanto más imperioso en estas obras por sus exigencias apostólicas propias. Quinto, como en toda casa religiosa, debe observarse la clausura. Sexto, no obstante las exigencias que implica este apostolado, es de suma importancia no descuidar la formación. Formación integral que no solo debe completar la formación espiritual, intelectual y humana, sino la necesaria competencia profesional en la atención de los distintos fines que persiguen las diversas obras de misericordia. Bueno, a modo de conclusión, el punto clave de estas jornadas radica sobre todo en no perder de vista la importancia de este apostolado, en lo que se refiere a nuestra propia vida cristiana y a nosotros como consagrados más particularmente. Nosotros no hacemos estas obras por algún beneficio humano, no lo hacemos por obligación ni por trabajo, no lo hacemos por conveniencia ni por designios humanos. Lo hacemos porque nos mueve la caridad de Cristo, en quien debemos estar anclados y a quien debemos hacer oblación continua de nuestro ser. Y de ese amor a Cristo y a las almas por amor a Él, se desprende necesariamente el servicio a los más pobres, a los más débiles, a los abandonados, a los despreciados. Así lo expresa maravillosamente el Padre espiritual de nuestra familia religiosa. De la fidelidad a Dios nace también la entrega al prójimo que las personas consagradas viven, no sin sacrificio, en la constante intercesión por las necesidades de los hermanos, en el servicio generoso a los pobres y a los enfermos, en el compartir las dificultades de los demás y en la participación solícita en las preocupaciones y pruebas de la Iglesia. De todo esto, con sus palabras y con sus obras, nos dio ejemplo acabado el Padre Huela, quien, a ejemplo de Cristo, buen pastor, tuvo siempre un corazón compasivo y comprensivo para acoger y poner solución a las necesidades de los predilectos de Dios, con plena convicción que además experimentó de que Dios cuida de quien se ocupa de sus pobres. Que estemos a la altura de la misión que se nos encomienda. Que la Santísima Virgen, quien supo cuidar a aquel que se hizo pobre, nos ayude en tal empresa. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguien que quiera aportar o comentar algo. No sé si usted tiene presente, hermana, que en varias ocasiones el Padre Huela hizo una aplicación concreta de este principio en orden a las vocaciones religiosas, ¿no? Mencionando que a nosotros Dios nos bendice con vocaciones porque nos ocupamos de los pobres, ¿no? Digo, bueno, simplemente eso. Y me parece que tiene que ver también con el hecho de que el mismo voluntariado en el hogar es muchas veces una fuente de vocación. O sea, donde muchos jóvenes o se plantean o maduran la elección de la vocación a la vida consagrada. No sé si la hermana o alguien quiere decir algo en orden a esto, ¿no? Con respecto a esto de las cosas que también nos ayudan, el tema de la vocación, ahí partió de estos
3 principios eran de acción. ¿No? Líneas. Líneas de acción, que es la asistencia, el voluntariado y la formación. La predicación de la verdad. La predicación de la verdad. Bueno, entonces cuando el padre decía recién esto, pensaba en cuántas veces nos hace falta un poquito más el saber cómo hacer la asistencia, concretamente, con aquellos que vienen a ser voluntariados, y no solamente con los chicos nuestros que estamos conviviendo todos los días, ¿no? ¿Para qué? Para que a través de nuestra asistencia a estos chicos que vienen, o a estas personas que vienen a ser voluntariados, a través de nosotros Dios los ayude a descubrir, a despertar la vocación. Como ha pasado, por ejemplo, en San Juan Bosco, concretamente con 2 chicos, de los cuales uno está en el seminario y el otro, bueno, salió. Pero como el hecho de poder asistir a estos chicos y ellos asistirlos a los chicos nuestros, hizo que Dios les mostrara el camino a seguir, ¿no? A través de también el formar religiosos que quieran vivir en la ciudad de la caridad de un modo pleno, ¿no? Entonces, por ahí la asistencia es muy importante de parte nuestra, a mi modo de ver, pero también asistir a estos pascualitos que tenemos a lo largo de todo el hogar, pero también a estos otros pascualitos que andan necesitando, que son los voluntarios, que necesitan de nuestro ejemplo para descubrir que también Dios los llama a esta vida más perfecta. Pienso, ¿no? Sí, por eso también como quise detenerme un poco más de las 3 líneas de acción en lo que es el voluntariado y resaltar lo que dice en la 3ª línea de acción, que es la enseñanza a la verdad, que dice que bueno, que es la primera que tenemos que hacer, pero que cuando ejecutamos las otras 2, tenemos que ejecutar esta 3ª, ¿no? Porque eso, ¿no? El voluntariado le da suma importancia en todo nuestro derecho propio para que puedan crecer las obras. Pero si nosotros en ese voluntariado no aprovechamos y no hacemos una escuela de virtud y no hacemos escuela justamente con esto, el voluntariado queda estéril, ¿no? No da fruto, ya sea de vocaciones o de buenos cristianos, ¿no? De ahí es que se puede sumar esto con aquello que decía el Padre, que tenemos que vivir con el espíritu de la caridad del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento, ¿no? Menciono también otro puntito importante de las disposiciones que tiene que tener el religioso, que usted mencionó ahí. No me acuerdo si era la primera o la segunda, pero decía la maternidad o paternidad espiritual. Me parece que a los que de algún modo hemos sido destinados a estas obras, nos toca ejercer enormemente la paternidad o la maternidad. Pienso, por ejemplo, en esto, a ver, todo sacerdote está llamado a ser padre y toda religiosa llamada a ser madre, ¿no? Es como que esa inclinación natural no se pierde, sino que se perfecciona en el estado de vida religiosa. El tema es que acá en la vida de los hogarcitos es como que la paternidad o la maternidad es muy requerida porque de algún modo te haces cargo de la persona, o sea, no solamente la formás en la catequesis, por ejemplo, que es lo que a veces uno podría hacer en una parroquia, entre otras cosas, sino que también tenés que llevarla al médico, tenés que llevarla a pasear, tenés que limpiarla, tenés que preocuparte por su salud, tenés que preocuparte por sus trámites, todo lo que un papá hace con un hijo, muchas veces, o una mamá con un hijo, ¿no? De hecho, cuando yo llegué acá al lugar San Martín,
siempre me preguntaba, ¿no? Yo al principio digo, ¿por qué hace falta, o sea, por qué es tan importante que haya acá en el hogar una comunidad de servidoras? ¿Sí? Preguntándome, digo, porque después por otra parte no es que hace falta allá en el Divina Providencia que haya sacerdotes viviendo, pero acá sí, porque me parece que a los chicos no les puede faltar el papel de la mamá. Es como que hay una región de la afectividad que lo puede ocupar nada más que una mamá y que para nosotros sería inalcanzable ese plano, ¿no? Digo, eso, no sé si es como la respuesta que fui pensando en el tiempo, Sí, pero igualmente, después capaz que alguien pueda como decir algo más, ¿no? no, a mí me parece también que es importante que el mismo San Camilo ya lo decía, ¿no? Que le pide a sus camilianos, que eran todos sacerdotes o religiosos, les pide que tengan un corazón de madre, ¿no? Que esto de ejercer la maternidad y paternidad también a cada uno le corresponde, ¿no? Porque, no sé si me equivoco, pero también nosotras como religiosas tenemos que ser madres y padres y los sacerdotes tienen que ser madres y padres, los religiosos, ¿no? Y en eso también es como se va a poder dar también la obra de caridad completa, ¿no? Para poder, como a esta persona que tengo que atender, darle una atención completa como madre y padre. Una pregunta. En lo concreto sobre la maternidad, en los abuelos, ¿cómo uno, que ustedes tienen más experiencia, cómo uno lo vive? Dirían la maternidad, pero en las personas adultas ya no. Porque en los chicos, como decía el padre, uno... Sí, bueno, igualmente en todos nuestros hogares tenemos personas adultas, ¿no? Pero que realmente tienen un corazón de niño y que además los cuidados que nosotros tenemos que darles, sea la edad que tengan, son propios de una madre, propios de un padre, ¿no? Así como decía recién el padre, tengo que no solamente cuidar su parte espiritual, sino que tengo que ver su alimento, su vestido, su salud, su actividad. No lo puedo tener todo el día sin hacer nada, o enchufarle una televisión como hacen las madres modernas, ¿no? Todo eso son actividades propias de una madre. No sé si para reflexionar también de siempre cuidar de que sea realmente espiritual, porque en otros lugares quizás es más fácil, pero acá como hay tanto de afecto y estar tanto con los chicos, por ejemplo, quizás hay que prestar mucha atención de que aunque hay que dar más afecto incluso, porque muchos precisamente lo que más necesitan es eso, pero cuidar mucho de que sean afectos ordenados y que sea espiritual y siempre en ese orden, porque bueno, puede pasarnos y sé que ha pasado, ¿no? De personas que se desordenan en eso y bueno, y puede afectar mucho a todo, ¿no? Pero no sé si hay algún lineamiento que haya encontrado sobre eso. Sí. Claro. Eso sí, me parece que eso que como que viéndolo también, me parece que también un poco, y también lo que preguntaba la hermana, también ver un poco las charlas que vamos a seguir teniendo, como todo eso ayuda a esto, ¿no? ¿Cómo tiene que ser? Y justamente esto, el amor de caridad, ¿cómo tiene que ser ese amor? Como decía el padre recién en la charla, ¿no? Que justamente buscando, y lo dijo el padre esto,
todo el tiempo examinando y todo el tiempo estando con los ojos alertas de que no se desordene, porque es como algo muy humano que se puede desordenar. Claro. Sí, sí, mucho examen. Y después 2 cositas de comentario para cuando tratemos con los voluntarios, como decía el padre, que es tan fundamental para el cambio hasta cultural que buscan los hogares y que lo vemos, pero no aflojarle por 2 motivos. Primero, porque muchas veces es más trabajo tener voluntarios que no tenerlos. Se hacen las cosas más fáciles muchas veces sin el voluntario, que explicarle todo y prestarle atención y hacerlo bien. Y lo segundo, que vienen y se van. Entonces uno dice, bueno, lo tengo por 1 semana, quizás puede haber una tentación de no dar realmente la importancia. Tantas personas que vinieron y nunca más volvieron, pero no dejar de hacerlo con caridad exquisita y sabiendo que se siembran cosas que Dios dará su fruto, ¿no? Para prestar atención y hacerlo bien. Sí, me parece que ahí en lo que vos mencionabas está esto, o sea, como que hay una distinción. Por una parte están los voluntarios que podríamos llamar como estables o que habitualmente viven con nosotros, ¿sí? Que son, si se quiere, como en el caso nuestro, ¿cuántos son? 17 más o menos, ¿no? 18 que están viviendo en San Juan Bosco. Que son un grupo, son chicos muy nuestros y que vos decís, bueno, están formados muchas veces en el modo de hacer apostolado, que lo van haciendo en el día a día, lo van gestando en el día a día. Entonces ya te apoyás en ellos, ¿sí? Distinto me parece que es lo que usted llamaba voluntarios móviles, no sé, que son los que capaz que vienen por 2 semanas a vivir con nosotros un tiempo. Y estos capaz que sí requieren, es como que en vez de facilitarte el trabajo, como que te lo duplican en cierto sentido, ¿no? ¿Por qué tenés que estar? O sea, esa es la frase del padre Javier, tenés que estar. Es así, ¿no? Pero me parece que ese estar ahí tiene que tener esta conciencia de fondo, y es la que vos mencionabas, que es como el modo, cuando vienen las almas al hogar, es el modo en que el hogar evangeliza la cultura. Sí, también, si se quiere, en los medios de comunicación, no sé, por ejemplo, el padre Andrés maneja el Facebook y miles de veces muestra, digamos, a través del Facebook en vivo a un montón de gente que va siguiendo, va comentando, y lo viven con mucha alegría, con mucho interés, pero de algún modo así, bien, donde eso se da más, con más fuerza, me parece, que es cuando vienen acá a vivir y estar con los chicos. Entonces, uno me parece que nunca puede perder de vista eso, ¿no? Que ahí es donde se da más plenamente el testimonio para la evangelización de la cultura. Me parece que eso es importantísimo, que siempre lo tengamos presente. A mí me parece que es muy importante esta segunda línea de acción y que es algo que nos falta mucho, que tenemos que estudiarlo y ponerlo mejor en práctica, ¿no? Uno viviendo hace muchos años en los hogares ve que siempre cuesta mucho este tema, ¿no? Pero es llamativo cómo se pone tanto énfasis en la importancia de los voluntarios en nuestro derecho propio, ¿no? Como el padre Abuela lo puso así, ¿no? Como que para que nuestras obras crezcan, para que es como que le dan mucha importancia. No sé, capaz que acá en Argentina también es más difícil vivirlo porque somos muchos religiosos, entonces es como siempre decimos, más fácil lo hago yo y que no lo haga un voluntario. Pero en otros lugares donde por ahí no son tantos religiosos, dependen totalmente del voluntario. Y ya sea que el voluntario vaya 1 hora por semana, ese voluntariado es esencial. Pues si no está esa persona que 1 vez por semana va y hace esta cosa, nadie la hace, ¿no? Entonces,
que me parece que es algo que tendríamos que, como ciudades de la caridad, de algún modo darle alguna forma o, bueno, no sé, eso, estudiarlo un poquito más, me parece. Porque él dice la asistencia. Cuando uno habla de voluntariado, me parece que está la definición de lo que estás diciendo, que es darle forma, pero asistir al voluntario yo lo resumo en lo que tenemos como lema. Mirad que soy yo. El padre decía por ahí, dar más trabajo, entre comillas, pero si es otro Cristo, no me da trabajo. Después mirad que soy yo, que de voluntario lo estoy quizás en un reglamento, en el modo de tratarlo. Sí, hay mucho en el derecho propio de reglamentos, de contratos, de... Porque cuando yo estoy en la casa donde se alojan, y uno ve que cada voluntariado es totalmente distinto, que son distintas personas, una que es una amiga, ¿no? Y muchas vienen con una idea, entonces hay que ir como purificando la mente, bueno, eso se concretiza después en el vivir. Pero la atención me parece que se reduce en mirar que soy yo, y la asistencia yo la trabajo, lo pienso así como dice San Juan Bosco, ¿no? Si yo veo a Cristo y lo asisto, con la realidad que asistía San Juan Bosco a los jóvenes guardareños. Yo creo, lo resumo en eso, digamos, en esas dos cosas. Mirar que soy yo y voluntario es Cristo. Bueno, Asistencia como la pido. y como dice que acá en el directorio, es una obra de caridad que hace la Ciudad de la Caridad. El voluntariado también es una obra de caridad. Yo creo que, aunque es verdad que nos falta crecer, creo que se ha hecho un gran camino. Yo llevo pocos años aquí y desde que yo llegué hasta ahora yo veo un cambio. Me parece también importante el hecho de que como familia, como Ciudad de la Caridad hemos crecido. El que haya otras casas, como por ejemplo Carol y Emilia, Marta, María y Lázaro, los amigos de Jesús. Yo creo que se ha crecido. Sin duda que hay que seguir avanzando. Eso no se discute. Pero me parece que se ha crecido y que se ha hecho mucho. No digo hablando simplemente de estadísticas, porque si vemos estadísticas, por ejemplo, en el mes de enero tuvimos 78 voluntarios. En el mes de enero, cuando nosotros estamos todos de convivencia, cuando las hermanas, muchas estamos de vacaciones, vamos, venimos, nos reemplazan, y asimismo hubieron voluntarios y se trabajó. A los voluntarios cuando llegan se les da siempre una charlita, tratamos de que se acerquen a los padres, de que se acerquen a la gracia, en definitiva, ¿no? A mí me parece que se ha hecho mucho. Lo poco que yo veo, tal vez me equivoco, que hay que seguir avanzando, sin duda. Pero sí me parece que es algo en lo cual todos y cada uno tenemos que concientizarnos, que no es tarea solo de tal o cual hermana, de tal o tal padre. Es trabajo de todos, digo, trabajo entre comillas, ¿no? Es el apostolado de todos. Entonces, sí, los domingos, ¿saben? Estamos todos cansados porque nos toca hacer todo y llega un grupo y hay que ir a atenderlo. Ajá.
Agradecemos a todos y le pedimos disculpas por la última parte de la charlita, que se quedamos sin internet. Gracias.